columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo.
¿Por qué razón, hermanos? Porque fue predicado el Evangelio. De hecho, si ustedes leen el versículo anterior, por favor, hermano, 36. Sepa pues, está predicando Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, es decir, Pedro les está diciendo a ellos, ustedes son unos asesinos. Ustedes mataron a Jesucristo y a este al que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando Pedro dice estas palabras, entonces la respuesta de esto es, 37 por favor. Se compungieron de corazón. Y entonces hay una respuesta. ¿Y cuál fue el resultado de compungirse? De quebrantarse, de dolerse, de reconocer su condición. Yo estoy mal. Hermanos, cuando viene la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está siendo predicada de una manera clara, leal, lejos de hacernos sentir bien, nos hace sentir mal. Por favor, escuche lo que estoy diciendo y no malinterprete mis palabras. Mi propósito no es hacerlo sentir mal, pero la palabra de Dios, cuando es predicada lealmente, te va a hacer sentir mal. ¿Por qué? Por nuestra condición pecaminosa. En vez de salir aquí como conquistadores del mundo, ¿no? En vez de salir aquí motivados para ir a ganar al mundo, salimos como unos miserables pecadores. ¿Por qué? Porque lo que hace la palabra de Dios es descubrir nuestro terrible corazón. Así que si tú te has sentido mal porque la palabra se está predicando, sepa algo usted, hermano, el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Si tú te has sentido incómodo, entonces el Espíritu Santo está obrando en tu corazón a través de la palabra. Es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque nos redarguye, nos corrige, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y vea, por favor, se compungieron de corazón. Y aquí vemos un arrepentimiento verdadero. ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Cómo fueron a los apóstoles? ¿Se enojaron y se retiraron? Es que lo que estás predicando nos ofende, nos lastima. Lo que tú estás diciendo va en contra de lo que yo he creído siempre. Va en contra de mis principios, va en contra de mis prejuicios. ¿Qué hicieron ellos? Estamos mal. Entonces dijeron ellos al reconocerlo, ¿qué haremos? Me recuerda a un hombre que fue el peor perseguidor de la iglesia, que cuando se encontró con Jesús, cara a cara, preguntó, ¿qué haré, Señor? Se encontró con Cristo y Pablo quedó derribado. Eso que dice la Biblia, que quedó en el suelo, podemos analizarlo metafóricamente. En lo que Pablo confiaba, él confiaba en su propia justicia, él confiaba en su propio currículum, él confiaba en su propia vida, él confiaba en lo que él era. Soy Saulo de Tarso, enseñado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos. Y Pablo, hay una parte que Pablo empieza a describir quién es él. Y aquí vemos, hay una respuesta a la predicación. Quedas desarmado, te muestra quién eres tú. Y la respuesta de arrepentimiento es, ¿qué haremos? Cuando Juan el Bautista predicaba, ¿y cómo era la predicación de Juan el Bautista, hermanos? Era de superación personal. ¿Y cuál era la predicación de Juan el Bautista? Fue la misma que Jesús predicó. Decía normalmente Juan el Bautista, ¿cómo decía, hermano? Generación de víboras. Generación de víboras, le decía, arrepentíos, arrepiéntanse. Mucha gente se ofendía, pero mucha gente venía a Juan, dice la Escritura, y algunos le preguntaban a Juan. Si ustedes han leído, creo que en Lucas se encuentra esa descripción. Venían soldados y le preguntaban a Juan, ¿qué haremos?
¿Ya se dieron cuenta? Una persona cuando descubre su condición, observa esta condición, ¿qué haremos entonces? ¿Y qué le decía Juan a los soldados? Ya no extorsionen a la gente, conténtense con su salario, es decir, muestren frutos dignos de arrepentimiento, cambien su forma de vivir. Y venían otros, ¿y nosotros qué haremos? ¿Se acuerdan? Compartan lo que tienen a los necesitados. Hermanos, la evidencia de nuestro cristianismo genuino se va a demostrar en nuestra vida, en nuestro trato con nuestro prójimo, en nuestras palabras. Ese es el fruto. Ahora bien, entonces aquí reconocen su condición. ¿Qué haremos? Por favor, 38. Pedro les dijo, ¿qué sigue después? Es lo mismo que dijo Juan. Es lo mismo cuando pregunta Pedro, ¿qué haré, Señor, entonces? ¿No le quedó nada más a Pablo cuando es derribado a tierra? Pablo, ¿qué más podía hacer? ¿Qué tengo que hacer entonces, Señor? ¿Qué haré? Y le dieron instrucciones a Pablo, y Pablo, como una ovejita, como un corderito, aceptó, obedeció y fue a donde la palabra, donde Jesucristo le instruyó. Es lo que sigue, hermanos. Cuando alguien recibe la palabra, hay una reacción así, de obediencia. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. No puede haber bautismo si no hay arrepentimiento. No se puede bautizar a nadie que haya mostrado frutos de arrepentimiento. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por favor, quiero mostrar algo que hablamos con los muchachos. Ahí en Proverbios capítulo 8, versículo 5. ¿Quiénes recibirán su palabra? Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. ¿Hay alguna otra versión, hermano, que puedas poner este mismo versículo? Quiero que vean cómo el escritor Salomón está mostrando nuestra condición. Nos está describiendo aquí. ¿Quiénes van a recibir su palabra? ¿Quiénes van a escuchar su palabra? ¿Quiénes van a estar atentos a la voz de Dios en su palabra? Dice, jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos, piense bien lo que hacen. ¿Habrá otra versión? Creo que está NTV, ¿no? Lo tienen ahí. Les agradezco a los hermanos ahí en el equipo técnico, los ingenieros. Sí hay, ¿verdad? Vea cómo dice, ustedes ingenuos usen el buen juicio, ustedes necios muestren un poco de entendimiento. ¿Qué está mostrando aquí el escritor? La condición de nosotros. ¿Cómo es la condición del hombre sin Cristo? Necio, insensato. Hay otras versiones que les dice tontos, nos dicen así. ¿Dónde estás, Amir? ¿Estás por aquí, Amir? Ah, bueno, no quería, Amir, que nadie se entere, ya se enteraron todos. Pero hay una versión que él me mostró donde les dice que son habla de que nosotros somos necios, somos testarudos, somos más ingenuos. Se escucha muy bonita esta palabra, ¿no? Se escucha bastante diplomática, pero dice que somos tontos. ¿Qué dice ahí? Brutos, ignorantes. Dice, ustedes los ignorantes, ¿quiénes? O sea, ¿a quiénes se está refiriendo? A ver, nadie me contesta. Se está refiriendo a mí. Se está refiriendo a mí. Ustedes, los ignorantes, aprendan ¿qué?
¿Y dónde aprenderemos sabiduría? En la palabra. Y ustedes, los brutos, aprendan a ser prudentes. Hermanos, eso es lo que somos nosotros sin la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes recibirán la palabra de Dios? ¿Quiénes? Los que reconocen su condición sin Cristo. Hermano, yo sé que para algunos esto puede ser ofensivo, pero es lo que la palabra de Dios nos dice para que nosotros reaccionemos en arrepentimiento y digamos, es verdad. Hermano, yo soy un ignorante, yo soy un bruto. Por esa razón muchos reaccionan como reaccionan por falta de la palabra de Dios. Pero ¿qué dice? Regresando a Hechos, dice claramente que recibieron su palabra. ¿Pero quiénes recibirán su palabra? Los que están conscientes de su condición ignorante, su condición pecaminosa. Dice ahí en Apocalipsis 3:17, hermano Paco, por favor. Mira aquellos que se creen, aquellos que piensan que saben mucho, aquellos que se sienten mejor, que no necesitan de tanto estudio de la palabra, que no necesitan meditar en la palabra día y noche, que no necesitan el conocimiento de la palabra. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero este es un término general, hermano. No solamente se refiere a la cuestión financiera o material, sino también esto incluye el conocimiento. Y no sabes que tú eres, ¿cómo le llama Dios a aquellos que creen que son autosuficientes? No sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego, desnudo. Versículo 18, por favor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio para que veas. Solamente vamos a ser ricos buscando a Dios. Si no lo buscamos, hermanos, somos los pobres, desventurados y miserables que dice aquí Apocalipsis. Mateo 5:3, por favor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. En otras versiones dice, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Los que reconocen y pueden descubrir su condición espiritual. Ahora, entendiendo esto, vamos a Proverbios, de nuevo capítulo 8, versículos 6 al 11. ¿Quiénes recibirán la palabra? Cuando uno reconoce todas estas verdades y dice, yo necesito la palabra del Señor porque reconozco mi condición. 8:6 al 11. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. ¿Quiénes van a ver que la palabra de Dios es recta y excelente? Aquellos que descubren su condición. Siguiente, por favor, hermano. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Siguiente. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. 10. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Entonces los que estaban ahí en la predicación de Pedro, cuando escucharon la predicación, ¿qué hicieron ellos? Recibieron su palabra. ¿Por qué? Porque reconocieron su condición. Su condición. Hermanos, aquellos que no logran ver quiénes son a los ojos de Dios, nunca logran ver entonces su miserable condición. Un ejemplo,
de alguien que miraba y estaba consciente de su propia condición era el apóstol Pablo. Ahí en Romanos capítulo 7, versículo 24, dice así el apóstol, él escribe, dice el apóstol de sí mismo, el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O quién me librará de este cuerpo de pecado? 24, hermano. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Mientras no descubras quién eres a los ojos de Dios, entonces nunca anhelarás la palabra de Dios, nunca lo mirarás. Así como ese tesoro que dice en Proverbios 8, una de las evidencias de un sincero y verdadero arrepentimiento, como vimos en Hechos 2, es recibir su palabra. Como dijo el joven Saulo cuando Cristo lo llamó, ahí en Hechos 9:4. Por favor, hermano, Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, ¿quién fue el que cayó en tierra? Saulo. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Siguiente. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y cómo le dice a Saulo? ¿Qué significa esto que dura cosas de dar cosas contra el aguijón? Es resistirte al llamado de Dios. Saulo se resistía a la palabra, se resistía a la voluntad de Dios, estaba resistiendo a Dios. Pero cuando se resisten a la palabra de Dios, cuando resistes el mensaje, estás dañándote a ti mismo. Por eso le dice: Saulo, Saulo, o Saulo, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Saulo se estaba dañando a sí mismo porque estaba resistiéndose. Y la palabra de Dios ciertamente es como un aguijón para aquellos que la resisten, pero es miel para aquellos que la anhelan, que la escuchan. Entonces Pablo estaba resistiendo y eso se convirtió para él en un aguijón y le estaba causando más daño porque se estaba resistiendo a la palabra de Dios. Siguiente versículo, hermano, por favor. Él estaba en tierra, él estaba tirado, estaba derribado. Jesús lo derribó, hermanos. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué haré? Es la misma pregunta que hicieron los de los Hechos. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hasta ahí. Dios le demostró a Saulo su condición derribándolo a tierra. Ahí hay un simbolismo. Saulo en ese momento descubrió quién es realmente. Descubrió quién era a los ojos de Dios y no era más que un simple hombre mortal que Dios lo puede derribar con un soplo. Simplemente así. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. No sé si alguien logra ver esa condición a los ojos de Dios. En cualquier momento Dios te puede derribar a tierra. ¿Y qué vas a hacer? Dios está siendo paciente con muchos, pero Dios te puede derribar. Y ahí no nos va a quedar otro remedio que decir: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y Pablo descubre su condición mortal de hombre. En cualquier momento puede ser derribado por la mano poderosa de Dios. Así que, hermanos, los únicos que recibirán su palabra son estos, los que descubran esta condición. Y esto es lo que sucede con los de los Hechos. Miran su condición, descubren su condición, se dan cuenta que están enfermos. Es lo que quiso decir en Mateo 9:12 Jesucristo. Mire qué dice ahí en Mateo 9:12, por favor. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Lo que Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. ¿A quién se los está diciendo Jesús? A los religiosos.
aquellos que se creen que tienen buenas obras, aquellos que se creen mejor que los demás, aquellos que confían en su propia justicia. Y Jesús les está diciendo a ellos, se lo voy a parafrasear, ustedes creen, piensan que están sanos, cuando en realidad están enfermos. Pero aquellos que se miran sanos a sí mismos, no buscarán al médico. ¿Quiénes son los que irán al médico? Los que se miran su condición enferma. Esos entonces irán al médico. ¿Y quién es el médico? Jesucristo. Él es el médico. Nosotros hay una infección, hermanos, en este mundo. Todos nacen con la misma infección. Esta infección se llama pecado. Y la pócima para poder ser sanados es Jesucristo. Él es la medicina a esa enfermedad. Pero si no descubrimos que estamos enfermos, no iremos al médico. ¿Cuánta gente está enferma y no lo sabe? Y ya después, cuando los síntomas empiezan a manifestar de una manera fuerte, van al médico y descubren que han estado enfermos desde hace 10 años. Pero si lo hubiesen descubierto antes, ¿qué hubiesen hecho? Hubiesen ido al médico para poder cambiar su situación. A lo mejor hubiese vivido más años. Pero cuando ya al final de su vida le dicen, Señor, le quedan 3 meses de vida, porque usted hace mucho tiempo que ha estado enfermo, pero usted no lo sabía. Entonces lo que hace la palabra de Dios, cuando tú entras a la palabra de Dios, o cuando has predicado el Evangelio, lo que el Evangelio te va a mostrar es la condición de tu corazón. ¿Qué es lo más perverso que hay, hermanos? Según Jeremías 17:9. ¿Qué es lo más engañoso y perverso que hay en el mundo? El corazón del hombre. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Y quién responde? Yo, dice el Señor. Yo. Así que lo que hacen las Escrituras es revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Quiénes recibirán la palabra? Aquellos que se compungen. Aquellos que descubren su miserable corazón, se quebrantan. Eso es arrepentimiento. Aquellos que lloran y se convierten en mansos. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Esa es una descripción de las bienaventuranzas. Ahí está el camino a la salvación. Ok, estas personas recibieron. Regresamos al Hechos 2:37. 17:9 creo que dije de Jeremías, pero vamos a Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué le dice Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Qué deben de hacer después de haber creído, hermanos? ¿Qué deben de hacer después de haber recibido su palabra? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la evidencia de lo que ha sucedido en su interior? ¿Cuál es esa marca gráfica? Ser bautizados. Dice, fueron bautizados. Creyeron, recibieron su palabra. Leímos en el versículo 42, hermano, por favor. El orden que había dado, la secuencia. Perdón, creo que es el anterior. 41. Así que los que recibieron su palabra en secuencia fueron bautizados y después la secuencia se añadieron. Fueron bautizados. Debemos entender primero que el bautismo no salva. El bautismo no te hace mejor. El bautismo no lava tus pecados. El bautismo no hace que tu vida cambie. Hermanos, he bautizado mucha gente. Muchos de los que están aquí han visto que llegaron a estar en algunos bautizos. Hemos bautizado mucha gente que se bautizaron y no regresaron.
¿Por qué razón? Porque el bautismo no cambia a nadie, el bautismo no salva a nadie, el bautismo no lava. Porque todo eso, el que lo hace es la obra del Espíritu Santo. La regeneración, el arrepentimiento, el cambio, todo eso lo hace internamente el Espíritu Santo. Entonces el bautismo solo es una representación gráfica de lo que ha acontecido en tu interior. El bautismo es un solo simbolismo gráfico. La conversión y la salvación es una obra interna, poderosa, que renueva el alma. El bautismo es tan solo una representación externa que no tiene poder alguno para salvar el alma. Todo creyente en la iglesia neotestamentaria era bautizado por mandato y orden de Jesucristo. ¿Quién dijo que vayan y hagan discípulos? ¿Cómo? Mateo 28, 19. ¿De qué manera? Bautizándolos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo ordenó. Marcos 16, 16, por favor, hermano. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vea, por favor, primero es creer y después ser bautizado. Y el creyente tiene que mostrar evidencias de ese fruto para poder ser bautizado. Y entonces será salvo. Pero no está diciendo que el bautismo salva. Mas el que no creyere no será salvo. O en otras palabras, será condenado. Estas son palabras de Jesucristo. Todos los que recibían su palabra, creían, por supuesto, en Jesucristo y obedecían sin ninguna objeción. Hay muchos ejemplos que nos muestra Hechos. Allá en Hechos 9:18, por favor, hermano, ¿puede ayudarme? Vamos a Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos. Eso es Saulo. Cuando Saulo tres días estuvo ciego debido al resplandor, y quedó ciego Saulo en ese momento, y fue llevado, y 3 días no comió ni nada. Estuvo en ayuno Pablo, ni bebió nada. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y dice, y levantándose, fue bautizado. Allá siempre en Hechos 22:16, hermano. Aquí hay una evidencia, un ejemplo de lo que sucedía con los que recibían su palabra, los que creían, eran bautizados. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Por favor, no malinterpreta aquí. No está diciendo que el bautismo lava pecados. Lo que lava sus pecados es cuando invocan el nombre de Dios para salvación. Pero no está diciendo que tiene que ser en el momento de ser bautizado. Dice que el que clamare en su corazón, porque con la boca se confiesa, pero esa confesión, hermanos, tiene que ser una confesión sincera, real y verdadera. No solamente un ritual que repites, o sea, unas palabras rituales para repetir y ya decir y creer que ya soy salvo. Otro versículo, 16:14, por favor, hermano Francisco. 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que recibiera su palabra, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, versículo 15, por favor. Y cuando fue bautizada, abrió Dios su corazón para que recibiera su palabra, para que esté atenta a lo que Pablo decía. ¿Y cuál fue el efecto de recibir su palabra? Fue bautizada y su familia, y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vea cómo le dice ella a los apóstoles, juzguen si soy cristiana o no, juzguen si soy fiel al Señor.
juzgaron y se tuvieron que quedar porque resultó que sí era cristiana, sí mostraba frutos. Por favor, otro pasaje, 16:31. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Siguiente, por favor. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra de nuevo. Ahí está lo que detona la secuencia de los demás. Siguiente, por favor. Y él, tomándolos en aquella misma hora, el carcelero de Filipo, en aquella hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Una evidencia de que él era creyente es el trato que les dio a sus hermanos ahora. El trato a su prójimo. ¿Cómo los trató ahora, hermanos? Él era el carcelero que hace un momento había encerrado, no sé, habían golpeado. Acuérdense que le dieron vara, sufrieron vara Pablo y Silas, y los pusieron en el cepo y lo pusieron en el calabozo más profundo. Y a medianoche estaban cantando himnos y aquel lugar tembló y se abrieron las cárceles. Y cuando despierta el carcelero, ve todo abierto, entonces él se iba a suicidar, se iba a echar sobre su propia espada, porque acuérdense, los soldados romanos a los que custodiaban, a los presos, pagaban vida con vida. Si alguien huía y se escapaba, los mataban. Por esa razón él se iba a echar sobre su espada. Y Pablo desde el fondo grita, no te hagas ningún daño, nadie se ha ido, todos estamos aquí. Y eso sacudió al carcelero. ¿Qué haré, Señor, para ser salvo? Y Pablo responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Recibieron la palabra y entonces el efecto, la secuencia que hay por este efecto. Uno más, 10:47, por favor. Cuando recibían la palabra, se bautizaban. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ese es el patrón bíblico como señal después de recibir la palabra del Señor y creer. ¿Cuál es el patrón que encontramos a los que creen? Eran bautizados. Ese es el orden, el patrón bíblico es este siempre. Los que creen a la palabra verdaderamente, reciben su palabra, ¿cuál será el patrón? ¿Cuál será la secuencia? Bautizados, ser bautizados. Es una secuencia natural. No necesitamos obligarlos, no necesitamos imponerles. El reglamento aquí es este. Ellos lo pedirán, ellos lo necesitarán porque creerán a la palabra del Señor. Pero es importante también, hermanos, que el que va a ser bautizado tenga señal de creyente. Los frutos. El bautismo bíblico es un acto de obediencia y una señal de identificación con Cristo. De esa manera, todo verdadero discípulo o todo verdadero creyente que se bautiza está diciendo que está siguiendo los pasos de Cristo. ¿Dónde empezó Cristo su ministerio? ¿A partir de dónde? Al partir del bautismo. Entonces, cuando alguien dice, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero ser discípulo de Cristo, ¿qué sigue? Bautizarse, empezar donde Cristo empezó. ¿Dónde comenzó Cristo? En su bautizo. Mateo 3:13, por favor, hermano. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es necesario que cumplamos todo lo que está escrito de mí. Jesús estaba sujeto, en obediencia se bautiza, entonces le dejó. Después creo que sigue el capítulo 4, sigue, hermano.
A ver, leo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. A ver, siguiente, hermano. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas palabras, lo que está diciendo el Padre, Él está cumpliendo mis mandamientos, mi ley, me está satisfaciendo, algo que ningún hombre ha hecho. Él es el único que lo ha hecho, Jesucristo. Ahí termina el capítulo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue al desierto, y después que regresa del desierto inicia su ministerio. Entonces aquí parte todo. ¿Quieres seguir los pasos de Jesús? ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Sigue los pasos de Jesús. Entonces, el ser bautizado, me estoy identificando con Él como uno de sus discípulos, por obediencia. Y tercero, regresamos a Hechos 2:41. Dije que recibieron su palabra. ¿Y cuál es el efecto en secuencia? Fueron bautizados y por último fueron añadidos. 2:41 de Hechos. Recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy bien. ¿Añadidos a qué, hermanos? A la iglesia. Y cuando decimos a la iglesia, específicamente a la membresía de la iglesia local de Jerusalén. Todo verdadero discípulo de Cristo se une a la membresía de la iglesia local y se sujeta a ella. Hechos 6:1, leemos por favor, hermano, al 7. Vamos a mostrar en estos casos, vamos a descubrir que había una sujeción y había un orden, y vemos cómo estaban sujetos todos a la membresía de la iglesia local. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hermano, los discípulos, aquí habla, crecía el número de los discípulos. Debe de entenderse que un discípulo, ¿qué ha hecho este discípulo para llamarlo discípulo? Ha recibido al Señor su palabra y se ha bautizado. Si no fuera bautizado, vea por favor, vea la lógica y el ¿cómo se llama? El sentido común. Si no fueran bautizados, no serían discípulos. ¿Por qué se le llama discípulos? Porque han sido bautizados. Pero ahora sucede que estos discípulos pertenecen a un grupo, a una comunidad. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, podemos decir de la iglesia, de la membresía, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de los que hablaban griego, de los que hablaban en hebreo, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Obviamente no está hablando de todas las viudas de la comunidad de Jerusalén. ¿De qué viudas está hablando aquí que ellos atendían? De la membresía. Sustentaban a las viudas, tenían la responsabilidad de sustentar. El grupo creció y tenían la responsabilidad y el deber de sustentar a la membresía, a la familia de la fe. Por favor, siguiente. Entonces los 12 convocaron ¿a quién? ¿A quiénes? A la iglesia, a la membresía, a los discípulos. Tuvieron una junta, ¿cómo le podemos llamar? Una sesión de negocios, algunos le llaman así. Pero la expresión, no estoy de acuerdo con esa expresión. Tuvieron una reunión de miembros, una junta de membresía. Algunos así le llaman sesión de negocios. Yo no comparto esta expresión. Yo le puedo llamar una reunión de miembros. Y dijeron los apóstoles, ¿a quién se lo manifestó? A la iglesia. Ahí en Mateo capítulo 8, Jesucristo nos muestra y describe la máxima autoridad dentro de la iglesia. ¿Quién la tiene? La membresía. Si podemos desconectarnos de este pasaje, vamos a Mateo 18, lo quiero mostrar por favor rápidamente esto. Allá en ese pasaje
Cuando hay un problema, primero se debe de solucionar. Uno va con aquella persona, el que se da cuenta que algo está mal en algún hermano, su deber es ir a él. Por favor, más adelante, ayúdame a buscar el versículo, no lo recuerdo exactamente, Mateo 18, 18. A ver, retrocédele unos versículos, por favor. ¿Otro? Allá, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, esto va de menos a más. En un organigrama, la autoridad está acá arriba, el problema está aquí abajo. Acuérdense que Moisés, cuando él se sentaba a juzgar al pueblo, ¿se acuerdan? Allá en Éxodo, ¿recuerdan? Moisés se sentaba y todos venían a él. Y dice que esto era cansado. Estaba su suegro Yetro ahí. Y la experiencia de Yetro le dijo, ¿no está bien lo que haces, Moisés? ¿Por qué no designas jueces? Y dice así, las cosas pequeñas, que lo juzguen ellos. Y las cosas serias, ya que no lo pudieron resolver ellos, que te lo lleven a ti. Que no haya la necesidad de llegar a la máxima autoridad. ¿Se dan cuenta de este orden, este principio? Es lo mismo que vamos a encontrar aquí. Primero, en las cosas sencillas, ¿no? Uno a uno. Pero si no oyere, entonces empieza a subir de grado. Por favor. Si no los oyere a ellos, el anterior, hermano, no lo he leído. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero si esto no está funcionando, no está escuchando el consejo, entonces hazle saber a la máxima autoridad de la iglesia. ¿Cuál es la máxima autoridad de la iglesia? Mas si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y cuando dice iglesia se está refiriendo al grupo de miembros, la membresía. Es obvio que no vamos a manifestar en un domingo público casos. ¿Cuántas visitas entran los domingos? Y no vamos a ventilar esto en una reunión pública, sino que estas cosas suceden en la reunión de miembros. Sería imprudente que esto lo hagamos público. Mucha gente entra que ni sabe nada de lo que estamos hablando, por supuesto. A esto se refiere entonces a una reunión de miembros que se lo manifiestan a la máxima autoridad. ¿Y quién es la máxima autoridad? La membresía, la iglesia. Ahora, por favor, regresamos a Hechos 6. Cuando hubo este problema, los apóstoles, ¿a quién le manifestaron para plantear una solución? A la iglesia. Hubo un conflicto. 2, por favor. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, a la iglesia, a la membresía, a la máxima autoridad. Y decían ellos, ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Siguiente. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Entre ellos eligieron y juzgaron quiénes eran de buen testimonio. ¿Qué más? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? Lleno de sabiduría. Y encarguemos a ellos de este trabajo. Aquí se debe de entender que dentro de la membresía eligieron a los diáconos. Se crea aquí, se fundamenta aquí por los apóstoles el cargo oficial de los diáconos. Que los diáconos están para administrar y servir las necesidades físicas de la iglesia. Versículo siguiente, por favor. Y nosotros, dicen los ministros de la palabra, los apóstoles, persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. Siguiente, por favor, hermano. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Qué multitud? De discípulos. Si entendemos de gramática, entendemos que está hablando acerca de la membresía. Y eligieron, ¿quiénes lo eligieron? La membresía. Juzgaron quienes tenían buen testimonio, quienes estaban llenos de sabiduría, quienes estaban llenos del Espíritu. Y eligieron, dice, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Siguiente versículo, por favor. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando. Eso de imponer manos, hermano, cuando la Biblia habla de imponer manos, no se está refiriendo a algo místico, como muchos lo hacen, sino que lo que están haciendo aquí los apóstoles, le están delegando la autoridad. Cuando Moisés, delante de todos, impuso las manos a Josué, le estaba cediendo la autoridad, le estaba delegando a vista de todos. Pero hoy en día, hermanos, muchos pasan al frente para que les impongan manos y reciban poder. Se está refiriendo a una delegación de poder. Cuando dice no participes en pecados ajenos, imponiendo manos a la ligereza, es ese término y concepto. No delegues a gente cualquiera, sino que tenga buen testimonio, como lo que estamos viendo aquí. A eso se refiere, no participes en pecados ajenos. Yo como pastor o como miembros delegamos a una persona, le imponemos manos, a eso se refiere. Son los sinónimos, porque le vamos a delegar manos delante de todos, vamos a imponer manos para que todos se den cuenta que él está siendo delegado. Pero si esta persona es pecaminosa, esta persona es mentirosa, esta persona tiene muchos problemas de orden, nosotros somos responsables. Entonces es cuando se dice que estamos participando en pecados ajenos. Ese es el sentido. Impusieron las manos. Ya vimos cuáles son los perfiles de estas personas. Por favor, siguiente. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando obedecemos la palabra, el orden de Dios, el Señor entonces dará el crecimiento. Hermanos, el crecimiento no nos lo da el pragmatismo. El crecimiento no nos lo da el sistema. El crecimiento no nos lo da la estrategia mercadotécnica o estrategia humana. El crecimiento lo dará, hermanos, la obediencia a la palabra de Dios. ¿Quién es el que añadía creyentes? ¿Quién es el que añadía a los discípulos? Lo dice allá en Hechos capítulo 2. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y acá dice que y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Aquí vemos un caso. Hay otro caso allá en 1 Corintios 5. Vamos rápido, ya voy a terminar. 1 Corintios capítulo 5. ¿Cuánto ya llevo, hermanos? ¿Ya llevo una hora? 55, me quedan 5. Dice así, 1 Corintios 5, ahí estás bien, hermano. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿De dónde iba a ser quitado? ¿De la reunión dominical? No. Aquí no se saca nadie, hermanos. Aquí no se saca nadie por tus pecados. Al contrario, vengan. Oramos para que vengan los pecadores a escuchar el mensaje del Evangelio, para que escuchando vean su condición, el principio que dijimos, reciban la palabra, se compunjan, reciban la palabra, se arrepientan, se bauticen y se unan a la iglesia. No se está refiriendo aquí a la reunión pública, se está refiriendo a la reunión de miembros. Siguiente, por favor. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, dice Pablo, he juzgado al que tal
cosa ha hecho. Ya Pablo había deliberado y había dicho él, como parte de la membresía también, había emitido su juicio. Por favor, siguiente. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. ¿Reunidos vosotros quiénes? La iglesia, la membresía. No se está refiriendo al culto de adoración pública para tomar decisiones. Dice, reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, siguiente. El tal sea entregado a Satanás. Hermanos, esto es algo sencillo. Los que están fuera de la iglesia, ¿en dónde están? O estás dentro o estás fuera. O vas en el camino ancho o en el camino angosto. ¿Cuántos caminos hay? Dos, no hay tres. Cuando Pablo dice que sea entregado a Satanás, es decir, el hecho de sacar del grupo de miembros a causa de su testimonio, de su pecado, entonces queda expuesto a Satanás. La única manera que nosotros no estamos expuestos a Satanás, ¿en dónde es? En la iglesia. Sigo leyendo. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, la esperanza de que él, al ser expulsado de la membresía, porque al final lo que estamos buscando es el arrepentimiento, es la última instancia, es la instancia más extrema. Es como el divorcio. El divorcio no es lo primero, sino que es la instancia final, tratando de buscar la solución por todos los medios posibles. Pero el divorcio es lo final, es lo mismo que pasa aquí, es lo final, ya que esta persona no se arrepintió, una, otra y no se arrepintió. Entonces, como extremo final, dice, con esperanza de que aún así se arrepienta y se salve. Por favor, siguiente, hermano. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura? Entonces, ¿cuál es el bien al cuidar quienes entran a la membresía? Primero es la gloria de Cristo. Segundo es, hermanos, la vindicación de su iglesia. El honor y la dignidad de su iglesia. Y tercero, por el bien de todos, por la edificación de todos. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Siguiente, por favor. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Cómo se iban a limpiar ellos de esa levadura? Sacándolo. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Siguiente, por favor. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esta es una referencia a la participación de la Santa Cena. Por favor, siguiente. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Pero de quiénes está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿De todos los fornicarios? No, por favor, siguiente. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Aquí es una hipérbole, ¿no? Salir del mundo, es imposible esto. Por favor, siguiente. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano o discípulo de Cristo, o aquel que sea bautizado, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Se está refiriendo a una comunión más íntima. ¿Por qué razón, hermanos? Porque puede contaminar, puede contaminarte. Por supuesto, estoy de acuerdo, hermanos, vamos a ayudarlo a que produzca arrepentimiento, pero tan íntimamente en el pensamiento pudiera contaminar tus pensamientos. Entonces tenemos que cuidar ese aspecto y mantener también, hermano, la vindicación de la iglesia. Son instrucciones de la palabra de Dios. No es algo que a mí se me está ocurriendo. No es mi opinión, sino lo que la palabra de Dios dice. Versículo 12, por favor. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera?
Es decir, los que están fuera son los que, válgame la expresión, los que no están dentro. ¿De dónde? De la membresía. No podemos juzgar a alguien que no está dentro de la membresía. No podemos disciplinar a alguien que no está dentro de la membresía. Solamente a alguien que voluntariamente ha ingresado a la membresía a través del arrepentimiento, del bautismo, de todo esto, y que voluntariamente acepta y asume la disciplina y todos los requerimientos que la palabra marca, aquellos que pertenezcan a la membresía de la iglesia local. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro, vosotros a la iglesia? Siguiente, por favor. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué estaba pidiendo Pablo aquí, hermanos? ¿Su juicio de Pablo qué fue? ¿Qué le estaba pidiendo a la iglesia, a la membresía? Expúlsenlo. Expúlsenlo. Tenemos que decir lo que el versículo está diciendo. No tratemos de implicar otras cosas. Hermanos, esto demuestra que bautizarse no es solo cumplir un ritual, no solo es remojarse en agua, sino es mucho más. Es asumir las responsabilidades, obligaciones que conlleva. Al bautizarte te unes a la asamblea y a la membresía oficial de tu iglesia local, asumiendo tus obligaciones y deberes como miembro de tu iglesia local. El que ama a Cristo, ama también a su iglesia, no la menosprecia. Les dejo de tarea Efesios 5, 25 al 32. Cristo dio su vida, puso su vida, ¿por quién? Por la iglesia. Por la iglesia. Cristo ama a su iglesia. ¿Cómo creen que se sentirá Él con aquellos que menosprecian a su esposa, a su iglesia? Por más pequeña que sea, hermanos, un grupo es su iglesia. Allá en Mateo 18, 15, que si se reúnen 2 o 3 en su nombre, como lo que dijo Pablo aquí, reunidos pues en el nombre de Jesucristo y tomen decisiones. Dice aquí en Mateo 18, 15 al 20, aunque sean 2 o 3 congregados en mi nombre, no solamente se refiere a la oración, se refiere a algo más, a las decisiones que pueden tomar como miembros. Y también dice ahí que lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado. Las decisiones que tomen, el cielo entonces los respaldará. Es lo que quiere decir ahí. Así que, hermanos, todo esto es lo que representa lo que leímos en Hechos 2:41. Recibieron la palabra, se bautizaron y fueron añadidos. Hermanos, la invitación a ser añadidos es para todos. Todos los que están escuchándome aquí, todos están invitados para ser añadidos. A nadie excluimos. ¿Me escuchan? A nadie excluimos. Todos están invitados. Cuando Jesús predicaba y le decía a todos, todo aquel que quiera ser mi discípulo, ¿cuántos seguían a Jesús al final? 12. Pero vemos que había una multitud. ¿A cuántos invitó Jesús? Solo a 12. A todos les invitaba. La invitación es para todos, hermanos. Pero también debemos de entender que hay perfiles, hay requisitos que tenemos nosotros que entrar por esa puerta estrecha. Y así lo demanda Cristo para seguir su discipulado. Amén. Hermanos, vamos a orar. Ahorita van a participar los niños y después de los niños vamos a efectuar los bautizos. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, te doy gracias por esta mañana, tu palabra, tu verdad. Gracias, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos abra la mente, nos abra los ojos, el entendimiento, por favor, Señor. Señor Padre, no excluimos a nadie. Todos están invitados a ser parte de la membresía. Pero también vemos cómo hasta entre los mismos diáconos se seleccionó y había requisitos, había un perfil lleno de sabiduría, de buen testimonio y del Espíritu Santo. Y lo dice bien la palabra: juzguen ustedes quién es
¿Quién cumple esos perfiles para elegir? Señor, te ruego, Padre, que el mensaje y tu palabra pueda ser claro a nuestra mente, a nuestro corazón. Y te ruego por la membresía de esta iglesia y te ruego por los oyentes, Señor, que no son parte de la membresía, que pronto puedan ser añadidos a la membresía, Señor. Gracias por tu bendita palabra, por tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a darle lugar a los niños y en un momento vamos a realizar los bautizos. Nos despedimos de los hermanos que nos siguen en fe. Tuvimos como un año más o menos tomando clases. Ellos estuvieron llegando, viniendo. Y por la misericordia de Dios llegó la fecha, llegó el día. Les voy a pedir que si se saben este cántico, vamos a ir entonando este cántico mientras se realiza el acto del bautismo también. Vamos a orar por los hermanos también. Pero ellos, bueno, antes de que iniciemos, ellos van a hacer una promesa, como decimos, no en las fuerzas de ellos, sino en el Señor, conscientes de que somos débiles, pero también con el deseo de agradarle. Entonces yo les voy a dejar a los hermanos el micrófono para que pues digan lo que tengan que decir, que les corresponde. Ahora de la manera más solemne y en la presencia de Dios y esta congregación, consciente que soy indigna, me entrego al Señor y sea una en su pueblo, por medio del pacto eterno, en la gracia soberana, en el cual esperemos ser aceptados por Él mediante su Hijo bendito Jesucristo, quien acepto como mi sumo sacerdote para justificarme y santificarme, santa para Él, servirle en mi generación, esperando su segunda venida como nuestro glorioso esposo. Prometo con humildad a estos y todos los demás deberes del Evangelio, comprometiéndote a cumplir, no en base a mis propias fuerzas, siendo consciente de mi propia debilidad, sino en el poder y la fortaleza del Dios bendito, a quien pertenezco y sirvo. Deseo servir a quien sea la gloria, la honra y para siempre. Amén. Doy muchas gracias porque por medio de la gracia y la misericordia de Dios, que pues me da la oportunidad y sabiendo que por mis propias fuerzas pues no lo lograría. Solo le pido a Dios que me ayude en cada momento en mi camino para poder, pues en su misericordia, serle fiel y pues llegar y esperando en su venida. No me queda más que decir que es por gracia, por su amor y por su misericordia que ha permitido pues llegar hasta hoy para el día del bautismo, para que seas Él siempre glorificado y dar testimonio en mi vida, glorificándolo a Él siempre. Amén. Buenos días, amados hermanos. Ahora, en la manera más solemne y en la presencia de Dios y de esta congregación, consciente soy de que no soy digno, me entrego al Señor para que Él sea mi Dios y yo sea uno de su pueblo, por medio del pacto eterno de la gracia soberana, en el cual esperamos ser aceptados por Él mediante su Hijo bendito Jesucristo, a quien acepto como mi sumo sacerdote para justificarme y santificarme, como mi profeta para enseñarme, como mi Señor para que esté sujeto a Él, como mi Rey y Gobernador, y sea conformado a todas sus leyes santas para que crezca y sea edificado, con el fin de ser parte de su iglesia, que es su esposa santa para Él, servirle en mi generación, esperando su segunda venida como nuestro glorioso esposo. Me someto con humildad a estos y todos los demás deberes del Evangelio, prometiendo y comprometiéndome a cumplir, no en base a mis propias fuerzas, siendo consciente de mi propia debilidad, sino en el poder y la fortaleza del Dios bendito, a quien pertenezco y deseo servir, a quien sea toda la gloria y honra para siempre.
hermanos, adicional a esto, hoy quiero darle gracias a Dios porque es un día muy especial para mí. Un día en el cual el Señor me permitió llegar por su misericordia y benevolencia. Un día en el que me gustaría dar un testimonio, pero ¿qué testimonio podría dar de mí mismo si en mí no hay nada bueno? Y todo lo bueno que pudiera notarse es gracias a Dios. Yo era una persona muy diferente a lo que ahora ven, una persona llena de pecados y viviendo en los placeres que el mundo pueda ofrecer. Viviendo en un mundo donde adorar a Dios a tu manera era lo más normal. En un mundo donde hoy estás en la iglesia y mañana estás tomando tragos y viviendo de fiesta en fiesta. En un mundo donde celebrar la vida de nuestro Señor Jesucristo y su venida era reunión con familiares y lleno de muchas bebidas embriagantes hasta perder el conocimiento. Ese era mi mundo. Hasta que un día todo cambió y me di cuenta de mi triste realidad. Estaba condenado y no había nada que pudiera hacer por mí mismo. Había rechazado a Dios de todas las maneras posibles, como lo dice Romanos 1:21. Pues me hice necio en mi propio entendimiento. Y ahí fue donde la gracia de Dios me cobijó. Fue ahí donde no por mí, sino por la misericordia de Dios, fui llamado para correr a la cruz y tomar la única puerta de salvación que existe. Fue ahí donde realmente conocí mi terrible condición y conocí a quien verdaderamente por amor y misericordia pagó todo lo que yo nunca podría pagar. Y conocí a Cristo. Como dice Pedro, primera de Pedro 3:18, Cristo es santo y sin mancha, pagó todos mis pecados y murió por mi culpa. Yo lo escupí, yo lo negué, y yo le puse la corona de espinas que yo debí de llevar. Y por mi causa se hizo hombre y llegó a ser mi sustituto en la cruz, como señala primera de Juan 4:10, en el cual en él se cumplió toda la perfecta justicia de Dios para nuestra salvación. Cristo hizo lo que ningún ser humano podría hacer en esta vida. Vivió la vida que ningún ser humano puede vivir y murió por los pecadores que se arrepienten de corazón y no de remordimiento, y ponen su fe en él y en su obra perfecta que hizo en la cruz. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como lo señala primera de Timoteo 2:5. Hoy vivimos en un mundo en el que rechaza el evangelio de Cristo y su obra en la cruz. Vivimos en un mundo a cual a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y en medio de ese mundo nosotros debemos ser luz y sal de este mundo. No importa que tengamos que perder en el camino, teniendo a Cristo lo tenemos todo. Seamos como dijo Pablo en Filipenses 3:8, dijo que nada tenía más valor que el tener el conocimiento verdadero de Cristo. Hoy no le damos la importancia a la obra de Cristo porque cada quien vive un cristianismo a su manera, un cristianismo light, en el que todo está permitido, pero te dice ser cristiano. Un cristianismo en el cual no importa nuestra manera de vivir. Un cristianismo en el cual el mundo no distingue nada en ti porque te pareces al mundo. Un cristianismo en el cual tú tienes que decir que lo eres porque el mundo no lo nota en ti, pues somos semejantes a ellos. Un cristianismo en el que el cumplir con ir el domingo a la congregación y escuchar el mensaje, ya le cumpliste a Dios. Hoy tomamos a la ligera congregar como si fuéramos a una misa y ya no tomamos en serio el papel que Cristo nos pide en su palabra. Hoy en día no seguimos ni sus pasos ni sus ordenanzas. Pero ¿te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado por qué no hay un compromiso fiel con su iglesia y sus ordenanzas? ¿Crees que el congregar únicamente es lo que manda Dios? En Santiago 1:22-27 nos dice que no solo seamos oidores de su palabra, sino que seamos también hacedores de la misma obra. Cristo no pide simpatizantes, Cristo pide seguidores, a personas comprometidas con su iglesia y sus ordenanzas. Como ha mencionado el pastor en varias ocasiones, Cristo lo pide todo. Y amados hermanos, en el amor del Señor es tan poco lo que le podemos dar a Cristo cuando aún le damos todo. No llegamos ni a una mínima parte para cubrir el pago que Él hizo por nosotros, porque nuestra deuda es impagable. Amados hermanos, el venir a la iglesia no nos hace llamarnos hermanos. El venir a la iglesia no produce salvación. En esto no quiere decir que no tenga importancia el venir a la iglesia. Al contrario, venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios es indispensable, así como el rogarle al Espíritu Santo para que nos abra nuestros entendimientos y podamos comprometernos con una iglesia local que siga la Biblia como autoridad única, que es la palabra de Dios. Así como el bautizarnos no produce salvación,
sino que vivir la correcta vida que Cristo demanda, y poner nuestra fe únicamente en su obra y sacrificio. Amados, por amor a sus almas, les ruego en el Señor a Dios por nuestra salvación y por la salvación de muchos que hoy en día no saben su condición ante Dios. Y nosotros que por la gracia de Dios estamos aquí, sigamos los pasos del Maestro sin temor a que nos rechacen o morir en ello. Sirvamos a Dios, nuestro Señor, como es digno de ser servido, y no lo hagamos esperando algo a cambio. Hagámoslo por lo que Él es, Dios. Para eso fuimos creados, para alabar y glorificar su nombre. Tengamos en cuenta de que hay un juicio, y todos estaremos tarde o temprano ante Dios, el cual nos juzgará con justo juicio, y si no estamos bien con Él, ya sabemos lo que nos espera. Hoy en este día quiero darle gracias a Dios por mi familia, por mi hijo, por la salud de mi hijo Mateo, que aunque sé que él lleva una lucha, será Dios quien haga su voluntad en él, y se cumplirá su voluntad, sea cual sea. Hoy en este día quiero darle la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador, y que su nombre sea exaltado, y que todo lo que respira alabe a Dios, por darme la dicha de unirme en un mismo cuerpo y espíritu, con su iglesia establecida por Él mismo, de la cual Él es piedra angular. No, hermanos, no lo hice yo, no fue por mí, yo no pude hacer nada, fue Dios quien lo ha hecho, y todo lo que hoy ha empezado en mí es su voluntad, y que su voluntad sea perfeccionada en sus manos, pues vasijas hermosas somos en las manos de nuestro Creador. Solo a Dios sea toda la gloria. Amén. Bueno, hermanos, como te dije, bautizarse no solamente remojarse, sino que esto tiene todo lo que implica, el compromiso que hay, es el inicio de algo. Y por esa razón ellos hacen un voto bautismal. Son 10 puntos que voy a mencionar, y al final ellos, de sus propios labios, dirán: hermano Jesús, hermana Evelyn, prometen andar en santidad, piedad, humildad y amor fraternal, buscando con todo su ser poder que su comportamiento sea agradable a Dios, conforme a sí mismo y atractivo al pueblo de Dios. Prometen vigilar el comportamiento de sus hermanos, procurando que el pecado no tenga el dominio sobre ninguno, estimulando al amor y a las buenas obras, advirtiendo, amonestando y exhortando con mansedumbre, conforme a las reglas que Cristo nos ha dejado. Prometen en forma especial orar por sus hermanos y para gloria e incremento de esta iglesia, rogando por la presencia de Dios en medio de ella, el poder del Espíritu Santo y la protección de su providencia sobre ella para la gloria de Dios. Prometen sobrellevar las cargas de sus hermanos, ser fieles, cultivando la simpatía cristiana en todas las enfermedades y los infortunios que les sobreviven o les sobrevienen en la providencia de Dios. Prometen soportar las debilidades, las fallas y los defectos de sus hermanos con mucha ternura, no divulgándolo a terceros a menos que la palabra de Cristo y el orden del Evangelio lo exija. Prometen combatir juntos y unánimes con la iglesia por la fe del Evangelio y la pureza de las doctrinas y las ordenanzas de Dios, evitando las causas de divisiones y aquellos que las causan. Serán solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Prometen reunirse cada domingo y en las otras ocasiones cuando el Señor lo permita para servir y glorificar a Dios en la adoración pública, para edificarles y edificarse a sus hermanos, promoviendo el bienestar, prosperidad y espiritualidad de su iglesia local. Promete que conforme a su capacidad, a la medida en que Dios les prospere en los bienes de este mundo, contribuirán voluntariamente para el mantenimiento del ministerio y los gastos de esta iglesia y la promulgación del Evangelio en todas las naciones, conscientes de que Dios ha ordenado que los que predican el Evangelio, que vivan el Evangelio. Prometen además cultivar una devoción familiar y personal, educar bíblicamente a sus hijos en caso de ser menores de edad, procurar la salvación de sus familiares, de sus amistades y de toda la humanidad en general, a andar con cuidado en el mundo, ser justos con sus acciones, fieles en su comportamiento
e irreprochables en su conducta, evitar el chisme, la difamación y el enojo excesivo y el celo en su esfuerzo y su esfuerzo por el engrandecimiento del reino de Dios. Prometen que cuando tenga que cambiar de residencia a otro lugar, se congregarán tan pronto como sea posible a otra iglesia de la misma fe y práctica, en donde continúen desarrollando el espíritu de este voto, los principios de la palabra de Dios. Sí lo prometo. Sí lo prometo. Amén. Muy bien, vamos a pasar entonces a la acción gráfica, la demostración gráfica de lo que ellos en su fe han declarado, han confesado, y esto como marca y señal del discipulado de Cristo. Tenemos aquí el cántico, podemos entonarlo mientras yo le voy a dar unas instrucciones a ellos. Amén. Si quieren pueden ponerse de pie para llevar a cabo la ceremonia. Noble su ser, esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, mi Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú vas conmigo, ni a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, mi Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Y como marca y señal de un discípulo de Cristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y todo esto en el nombre de Jesús. Dura esa lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Tu espíritu renuevas
Mariano de Jesús Kushin Kanul como una marca del discípulo de Cristo y en ordenanza al Maestro Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración, hermanos, por nuestros hermanos. Creo que la hermana se fue a cambiar, ¿no? Bueno, vamos aquí, vamos a orar por ellos. Aquí, pasen aquí, en la parte de aquí, por favor. Vamos a orar por ellos, hermanos. Y ellos de esta manera son recibidos en la membresía. Ellos ahora son parte de la membresía y hoy van a tener su primera reunión con nosotros. Les pido que oremos por ellos y ya finalizamos el culto. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te agradecemos por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque en tu misericordia has permitido que llegue este día, Señor. Has puesto en el corazón de ellos la obediencia a tu palabra. Te ruego, bendito Dios, que en este caminar tú los fortalezcas. Como bien, Señor, dijeron, reconociendo que somos débiles en esta condición humana, Señor, pero confiando en tus fuerzas. Te rogamos por nuestro hermano Jesús y nuestra hermana Evelyn, para que en este caminar, Padre, ellos puedan continuar hasta la gloria, bendito Señor. Ellos puedan caminar, Padre, hasta llegar a tu presencia, bendito Dios. Gracias, Padre, los bendecimos en tu nombre, Jesucristo. Te pedimos, por favor, Señor, que la iglesia reciba a nuestros hermanos con amor, con ternura, con cariño, Padre, animándonos, alimentándonos los unos a los otros. Asimismo nos despedimos de este lugar, pero tu presencia nos acompaña. Gracias por esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra sea para ti. En Cristo Jesús, amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.